¿Te atreves a sumergirte en las profundidades del miedo? En este canal encontrarás las historias más escalofriantes, narradas para erizar cada fibra de tu ser. Prepárate para noches de insomnio y un escalofrío constante. Bienvenido a Voces de la Noche. La carretera no siempre es solitaria. A veces, algo más viaja contigo en esas largas noches. Algo que no aparece en los mapas, que no se detiene en las gasolineras y que no tiene destino conocido. Los traileros lo saben. Lo han sentido en el aire, lo han visto en el espejo retrovisor, lo han escuchado en la estática de la radio. Estas son 3 historias de terror de traileros en la carretera. El niño del panteón. Esta no es una historia mía, es de un compañero de mi antiguo trabajo de una compañía fletera en el norte del país. Era una noche fría, ya tenía conduciendo más de 20 horas y estaba a 1 o 2 horas de llegar a mi destino, el cual era Ciudad Juárez. Era mi primer viaje hacia aquella ciudad. Viajaba solo ya que en esa compañía no nos dejaban llevar ningún acompañante. Me paré en un pueblo cercano para comprar un café y al regresar a mi camión estaba un niño pequeño en la puerta de unos 4 o 5 años, el cual me pidió un ride a la ciudad. Yo no quería hacerlo, pero estaba solo a la mitad del camino y ya era de madrugada. Pensé que era un hijo de algún migrante, ya que en ese entonces el país atravesaba por un fuerte momento de migración, así que sin pensarlo más acepté en llevarlo. Todo iba bien en el camino, el niño solo miraba fijamente a la carretera sin mirar hacia otro lado. Aquí es donde comienza lo escalofriante. Como ya comenté, era mi primer viaje hacia aquella ciudad, por lo que me guiaba por un GPS, el cual empezó a fallar sin ninguna explicación aparente así durante mucho tiempo. Al verme desesperado, el pequeño me ofreció ayuda para guiarme, ya que me dijo que él siempre viajaba por ahí, lo cual me pareció extraño porque mi creencia es que era un migrante, pero no le presté mucha importancia y acepté. Un sueño inmenso llegó de repente, pero ya me faltaba poco y a lo lejos se podían ver las luces de la ciudad, pero en ese momento entré a un estado de trance, ya que no recuerdo mucho. Solo recuerdo que seguía las indicaciones del pequeño, el cual me hizo entrar a una brecha, ya que me decía que ahí estaba su familia y ahí era su hogar. Manejaba por la brecha de terracería hasta que al voltear a ver al asiento del copiloto ya no estaba el niño. Se me erizó el piel al ver que frente a mí estaban lápidas y tumbas. Me había llevado a un panteón. Lo más espeluznante es que dentro del panteón se veía el niño al lado de otras 2 sombras, haciéndome señas de que me bajara y fuera con ellos. En ese momento el miedo me inundó y como pude di vuelta a mi camión y salí a toda prisa, mientras que en el retrovisor podía ver cómo se desvanecían esas figuras. Después de llegar conté esta historia y nadie me creyó, y no la volví a contar hasta este momento. Espero y les haya gustado. Saludos. La señora. El viejo Bartolo era conocido en toda la región fronteriza por ser el trailero más rápido y el más supersticioso. Decía que la carretera tenía oídos y que a veces, en las noches sin luna, se llevaba a los conductores que no la respetaban.
La mayoría se reía, pero nadie podía negar que Bartolo siempre llegaba a su destino, sin importar el clima o los percances. Una noche, Bartolo conducía su Mac-Anthem por una carretera secundaria cerca de Janos. La luna estaba oculta tras un manto de nubes y una neblina espesa hacía que los faros apenas iluminaran unos metros adelante. Bartolo mascullaba una vieja canción de corridos para mantenerse despierto, con la mano aferrada al volante como si su vida dependiera de ello. De repente, en medio de la nada, vio una luz solitaria parpadeando al costado del camino. Parecía la linterna de alguien pidiendo ayuda. Bartolo dudó. Su instinto le decía que no se detuviera, que esa zona tenía mala fama y que nunca se sabía quién podía estar acechando en la oscuridad. Pero luego pensó en la posibilidad de que alguien realmente necesitara ayuda, y su conciencia de viejo camionero responsable lo hizo frenar con un chirrido de neumáticos. Bajó de la cabina con su linterna en mano, el aire frío y húmedo calándole los huesos. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz resonando hueca en la niebla. Una figura se movió lentamente desde la oscuridad. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco que parecía flotar en la neblina. Su rostro estaba pálido y sus ojos oscuros parecían absorber la poca luz que había. «Mi coche se averió más adelante», dijo su voz, apenas un susurro. «Necesito llegar a Janos». Bartolo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la apariencia de la mujer, en su voz apagada, no le daba buena espina. Pero no podía dejarla ahí sola en medio de la nada. «Suba, señorita», dijo, tratando de sonar amable. «La llevaré». La mujer sonrió débilmente y subió a la cabina. Se sentó en el asiento del copiloto, sin decir una palabra más. Bartolo la observó de reojo. Estaba extrañamente quieta, casi como si no respirara. Puso el tráiler en marcha, sintiendo la tensión en el aire. El silencio en la cabina era pesado, solo roto por el ronroneo del motor. Después de unos minutos, Bartolo intentó romper el hielo. «¿Y bien? ¿Qué le pasó a su coche?», preguntó. La mujer giró lentamente su rostro hacia él. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña en la penumbra de la cabina. «Él no quería que me fuera», susurró. Bartolo sintió un escalofrío aún más intenso. «¿Quién no quería que se fuera?», preguntó, aunque prefería no saber la respuesta. La mujer no respondió. En cambio, extendió una mano pálida y fría hacia el brazo de Bartolo. Sus uñas eran largas y afiladas. «Él siempre me encuentra», dijo, su voz ahora más áspera, casi un quejido. Bartolo intentó apartar la mano, pero la mujer tenía una fuerza sorprendente. Sus dedos se aferraban a su brazo con una presión dolorosa. Miró su rostro con desesperación, pero sus ojos ahora estaban inyectados en sangre, y una sonrisa aterradora se extendía por sus labios. De repente, un golpe seco sacudió la cabina, como si algo pesado hubiera impactado contra el parabrisas. Bartolo gritó y frenó bruscamente. Cuando volvió a mirar al asiento del copiloto, la mujer había desaparecido. Solo quedaba un escalofriante olor a tierra húmeda y algo que parecía una escama oscura en el asiento.
Bartolo salió tambaleándose de la cabina, el corazón latiéndole salvajemente. Miró alrededor, pero la niebla lo envolvía todo. No había señales de la mujer ni de ningún coche averiado. Aterrorizado, subió de nuevo al tráiler y condujo sin parar hasta la primera luz del amanecer. Llegó a su destino con horas de retraso, pálido y tembloroso. Nunca más volvió a conducir de noche por esa carretera secundaria. Y cada vez que veía luces solitarias en la oscuridad, recordaba la fría mano en su brazo y la sonrisa aterradora de la mujer. Bartolo siempre decía que la carretera tenía sus propios espíritus, almas perdidas que buscaban compañía en la soledad de la noche. Y esa noche, él había sido su pasajero involuntario. El viejo coche. La recta era interminable bajo el sol abrasador del desierto chihuahuense. Javier, un joven trailero en su primer viaje en solitario, comenzaba a sentir el cansancio pesar en sus párpados. Para mantenerse despierto, encendió la radio, pero solo encontró estática. De repente, en el espejo retrovisor, vio un coche antiguo acercándose a gran velocidad. No le dio importancia hasta que el coche se emparejó a su tráiler y comenzó a tocar el claxon insistentemente. Javier bajó la ventanilla, pensando que quizás querían avisarle de algún problema con su carga. En el coche, al volante, había una figura vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. El único detalle visible eran unas manos huesudas aferradas al volante. La figura señaló hacia adelante, hacia la carretera vacía, y luego hizo un gesto con la mano, como si lo estuviera invitando a acelerar. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había nada adelante, solo la cinta asfáltica perdiéndose en el horizonte. Ignoró al conductor y siguió a su velocidad. El coche negro se mantuvo a su lado, el claxon resonando con insistencia, el gesto de la mano cada vez más apremiante. Javier aceleró un poco, tratando de dejar atrás al coche misterioso. Pero el coche también aceleró, manteniéndose a su lado, la figura inmóvil, el sombrero ocultando su rostro. El joven trailero sintió un miedo irracional apoderarse de él. No entendía qué quería. Aceleró aún más, el motor del tráiler rugiendo con fuerza. El coche negro seguía ahí, pegado a su costado, como una sombra siniestra. De repente, el coche hizo un movimiento brusco, intentando sacarlo de la carretera. Javier giró el volante con fuerza para mantener el control, el tráiler bamboleándose peligrosamente. Miró de nuevo al coche negro. Por un instante, el viento levantó ligeramente el ala del sombrero del conductor. Javier solo alcanzó a ver una cuenca ocular oscura y profunda antes de que el sombrero volviera a ocultar el rostro. Aterrorizado, Javier pisó el acelerador a fondo, rezando para que el coche lo dejara en paz. Después de unos minutos angustiantes, el coche negro comenzó a quedarse atrás, hasta que finalmente desapareció en el espejo retrovisor. Javier tardó horas en calmar su temblor. Nunca supo quién era el conductor del coche negro ni qué quería. Pero desde ese día, cada vez que conducía por carreteras desérticas y veía un coche acercándose por detrás,
Un escalofrío helado le recordaba la figura sombría y la cuenca oscura que había vislumbrado por un instante. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había rozado algo siniestro en la soledad del desierto. Esperamos que este relato te haya gustado o mejor aún te haya puesto los pelos de punta. Si quieres escuchar más historias escalofriantes, suscríbete al canal. Buenas noches.